Bueno, pues estamos de regreso, 9 de la mañana con 3 minutos. Y bueno, como ustedes lo recordarán, la semana pasada, después de también el debate presidencial, una de las cosas que quedaron al aire, pues era reclamo de paternidades, ¿no? Porque ahora todo el mundo quiso reclamar la paternidad de los programas sociales. Que no, que fue en mi sexenio en los 2000, decía la oposición, y obviamente la 4T respondía, no, nosotros somos los creadores de los programas sociales. A final de cuentas, en el aire, el reclamo de paternidades, pero en esencia, lo real, lo que tiene que estar de fondo, es que los programas sociales han sido, pues hay que decirlo así, una política de gobierno del actual régimen que está gobernando o una política oficial del gobierno mexicano. Y muchos se han cuestionado esta pregunta, si de verdad o no están teniendo un impacto o se están viendo de otra manera. Para el análisis, ya lo sabe, está con nosotros como cada lunes Javier Rueda, economista, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto como siempre estar con ustedes. Pues ahora esas paternidades sí las quieren reclamar, ¿no? La de los programas sociales. Los nuestros, los de allá, los de acá. Sí, pero por ejemplo, pues decía la oposición, es que desde Fox todo empezó, ¿no? Y la 4T diciendo, no, es que con desde Andrés Manuel tiempos comenzó. Yo lo decía en mi espacio por la tarde, que pues yo me podría ir más para atrás, mi querido Javier. ¿Te acuerdas de algo Correcto. que se llamaba solidaridad? Algo que pasó por allá con Salinas. Efectivamente, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Pues la verdad es que cuando hemos hablado de poblaciones vulnerables y de promover inclusión social, ha sido uno de los puntos en los que afortunadamente ha estado con todos los gobiernos. Reclamar paternidades o maternidades, pues ahora sí que refiere a que el enfoque que han tenido diferentes gobiernos sería muy interesante. Cuando preparábamos la nota para el día de hoy, trabajábamos sobre todo 5 enfoques muy especiales, más allá de lo que eran las paternidades, algo que se ha venido repitiendo constantemente en todos los gobiernos. Como bien lo decían, aquel programa de solidaridad, pero si nos vamos hacia el pasado podemos encontrar enfoques hacia la reducción de la pobreza, algo muy importante para el país, enfoque en la educación, un punto en el que realmente, aunque está ahora quizá un poco más de moda, siempre ha estado sobre la mesa, enfoques a la salud, la alimentación y otro de los puntos muy interesantes que es la vivienda. Esos 5 enfoques en los últimos años, pues ha habido cambios en la administración y en el diseño de algunos programas sociales, pero le podemos poner el nombre al programa de una u otra manera. En realidad lo que vamos a encontrar es que estos programas de apoyo siempre han estado. Y el objetivo de mejorar su eficiencia y su eficacia es poder adaptarlos a las necesidades cambiantes de la población. Pensar que México no ha cambiado poblacionalmente sería algo ilógico, porque antes teníamos a lo mejor programas que iban más orientados al tema campo, y hoy en día tenemos programas orientados un poco más a la parte de la industrialización. Pero en esa lucha contra la pobreza y la desigualdad sigue siendo uno de los principales desafíos para México, y el medirlo es esencial, el poder ver cómo realmente avanza o no y cómo el gobierno capitaliza o no estas acciones. Hay puntos muy importantes sobre los programas sociales que tiene México. En primer lugar, creo que algo que deberíamos de generar es la transferencia, o tendríamos que analizar muy bien, es la transferencia hacia lo que son los apoyos condicionados y los programas no condicionados. Es decir, antes sí es cierto que las etiquetas a los programas venían muy definidos. Yo te voy a dar este apoyo o vas a entrar en este programa, y dentro de este programa pues vas a tener que cumplir ciertas características en ciclos de tiempo para que tú seas acreedor a seguir formando ese programa y el poder validarlo. Hoy en día las transferencias condicionadas no son así. Hoy en día la gran mayoría de procesos que podemos entender como el programa social gubernamental es: yo te doy, y una vez que te di, bueno, pues no está tan condicionado. Y eso lo vuelve muy peligroso, porque además de no volverlo muy transparente o muy enfocado, podríamos perder cierta estrategia. Y lo hemos vivido, ¿no? La producción podríamos marcarlo hacia el bienestar, las becas escolares o las pensiones, ¿no? Podríamos encontrarlo en donde se han aumentado, dentro de lo que son estos presupuestos sociales, más de un 30%. Ojo al dato, 30% más hacia lo que es el apoyo social en diferentes programas, como habíamos visto esos 5 pilares, pero que en realidad uno de los puntos importantes es qué bueno que está ese apoyo, y uno de los puntos condicionantes es que al no estar tan etiquetado, pues a veces esa estrategia no lo cumple. Y ahí podemos ver cómo esas transferencias condicionadas o no en la administración federal vigente, estos programas pues fueron reemplazados y dan para mucho.
que es el debate también cuando de repente encontramos diferencias políticas, que tú platicabas muy bien, ¿no? Se usan para planes gubernamentales y pareciera que el gobierno es el que es el salvador, es el proveedor, es el que lo va a dar, pero en realidad estas becas, estos apoyos, estos aumentos, etcétera, etcétera, si no están condicionados, pues perdemos un poquito lo que es el hilo de la estrategia y de la búsqueda del beneficio. Es que desde el lado político podría ser que esto fuera un complementario del gobierno. Es decir, si tenemos esta política, bueno, iba a entrar como un apoyo, pero desde el momento en el que la metes a la Constitución y dices, ya se va a quedar aquí, ya nadie la va a mover, esto ya forma parte de tu proyecto, vamos a decir, una política gubernamental, ya se quedó en la Constitución. Y eso, por eso mismo tú lo mencionabas, ¿no? Ya no está condicionado, pues sí, claro, porque eso se tiene que continuar en el siguiente sexenio. Claro, la estrategia de colocarla no solo en el aspecto del derecho constitucional, sino en el aspecto del derecho humano, pues lo hace a partir de ahí un acreedor de derecho en donde el gobierno tendrá la obligación de cumplir con ese deber. Es decir, tendrá que facultar para poder cubrir esas condiciones. La verdad es que hay varios puntos importantes que podríamos analizarlo, y sobre todo en este nuevo sexenio, porque de repente cuando hablamos de un nuevo sexenio como el de Andrés Manuel López Obrador, podríamos ver una política que aparentemente, y ahorita lo analizamos, pero aparentemente es más social, aparentemente es muchísimo más sensible a esas carencias que encontramos poblacionalmente hablando, etcétera, etcétera. La verdad es que los principales programas sociales, o los prioritarios, debido a que de acuerdo al listado de programas de acciones federales de desarrollo social publicado por Coneval en el 2020, pues los programas sociales a los que se les ha asignado mayor cantidad de recursos han generado lo que es producción para el bienestar o aparente producción para el bienestar, programas de becas escolares y las famosas pensiones para el bienestar de personas adultas mayores, también junto a lo que son atenciones de salud. Ahora, respecto un poquito a esa producción para el bienestar, tendríamos que ver qué es lo que me están dando y qué puedo hacer con lo que me dan. Cuando nosotros encontramos qué es lo que nos están dando, se ha presumido que nos están dando más. Aparentemente en esos programas sociales, este gobierno tiene mayor capacidad de apoyo o ha girado quizá ese enfoque a poder ayudar socialmente a más personas en búsqueda de lograr esa igualdad, ese rompimiento de pobreza, etcétera, etcétera. Bueno, pues sería muy interesante ver los números. Las reglas de operación, por ejemplo, que funcionan hacia lo que son los programas, hablan de 11,000 millones de pesos en el programa Bienestar. Si nosotros nos vamos más atrás, podríamos encontrar que esos 11,000 millones de pesos, que representa alrededor del 0.18 del gasto neto total, se ejecutaban con 0.30 del gasto neto total, o lo que representaba muchísimo más capital en programas anteriores. Entonces, caray, ¿cómo es posible que demos más dinero y sin embargo represente una menor capitalización quizá dentro de lo que es ese programa? Bueno, pues porque México es más caro, la inflación no se ha controlado y evidentemente podemos presumir que damos más, pero en realidad nuestro dinero vale para menos. Y eso es importantísimo porque a partir de esos programas, pues lo encontramos no solo en los del bienestar, lo encontramos por ejemplo con becas escolares, que ojo, tampoco están condicionadas y entonces se da lugar a que yo recibo mi beca, coloco lo que es la inscripción o cualquier cosita que yo pueda ahí más o menos manejarlo, pero a partir de ahí ese recurso va dirigido hacia otros factores. Los 67,000 o casi 68,000 millones de pesos equivalentes al 1.10 del gasto total, si los comparamos con el 2015, en el 2015 eran el 1.58%, es decir, también hay un menor apoyo dentro de lo que es el factor educativo. Los números hay que saberlos leer, porque podríamos decir que hay un mayor en volumen, pero hay una menor capacidad de trabajar con ese volumen. Y otro de los puntos importantes hacia las personas adultas mayores, ahí sí podemos encontrar un 2.12% del gasto neto total en el 2020, lo que representaba solo el 0.91 en el 2015. Es decir, este gobierno sí ha tenido de una manera significativa un apoyo en donde se han aumentado todo lo que ha sido la pensión para el bienestar de personas adultas mayores. Algo que sí hay que reconocerlo y en donde encontramos que, hombre, en este panorama no todo es malo. Tiene que haber algunos puntos negativos y otros puntos positivos. Como punto negativo podríamos encontrar que en los principales programas se otorga más capital, pero se obtiene menos calidad de vida, debido a los procesos inflacionarios, las condiciones que ha vivido México, evidentemente COVID también ha afectado estos procesos, y en el punto positivo es que los adultos mayores tienen un programa en donde reciben muchísimo más capital. Ojo, las personas más vulnerables a los programas de salud son las personas
o lo que podríamos encontrar como esa línea de la pensión del bienestar en adultos Claro. mayores. Entonces, también es una por la otra. Es decir, me vas a dar más, pero también la prestación en los esquemas de salud. Pero me ha sido descuidaste. distinta. Exactamente. Entonces, podríamos colocar esa balanza en donde, siempre lo decimos, colocar esas etiquetas de que tenemos un gobierno social, podemos decir que tenemos un gobierno muy social en el discurso. Tenemos un gobierno muy comprometido en la lucha de la pobreza, muy comprometido en sus discursos a todo lo que es ese referencial de poder combatir y de poder igualar poblacionalmente lo que es México, pero en la práctica, como comentario importante, es que a pesar de que la mayoría de los programas prioritarios cuenta con reglas o lineamientos de operación, estos no son de carácter condicional, lo cual no han ayudado económicamente al país al no poderlos generar en una estrategia más cerrada, y dos, a pesar de obtener un mejor o un mayor capital, pues ese capital nos alcanza para menos debido a lo que el país ha sufrido de acuerdo a procesos inflacionarios, Sí, claro. etcétera, etcétera. Y eso es muy importante leerlos, ¿no? Antes de, como empezábamos esta nota, ¿no? De quién es el papá o quién es la mamá de los apoyos. Quizá la pregunta clave sería quién es el que mejor ha administrado los apoyos para que las personas puedan hacer con eso pues un mejor México, ¿no? Un mejor avance hacia lo que son las necesidades que cubríamos en esos Que si de verdad, principales. esta es una gran, o sea, nadie está diciendo que no deben de estar, porque Claro. en esencia, esa es la mayor preocupación, es que lo van a quitar, es que no se puede. Ahorita no va a existir una reforma constitucional que los pueda echar abajo, pero en una gran medida tú dijiste algo que me pareció muy fundamental, se está destinando más cuando en los tiempos la inflación está aumentando. Y si aumenta más la inflación, ese dinero que nos ayudó o que les ayudó el gobierno a tener, alcanza para menos. En un sector, por ejemplo, que a mí me tocó mucho analizar, ahora que estuvimos muy de cerca en el sector de los adultos mayores, es que están teniendo un poco más de ingresos, qué bueno, en una edad en la que luego este país es muy cruel con los adultos mayores. Sin embargo, sus demandas de gastos son mayores porque se enferman más, porque si tienen una enfermedad las medicinas son caras o escasas y el poderse tratar pues también en los hospitales, en los sectores médicos. Y agregaría, muchos adultos mayores que viven solos también son presas de pues estas artimañas de poderles quitar sus apoyos sociales también. Es Claro. una parte que también nos está viendo, Javier. Claro, es que previo a esta pensión que hablábamos de las personas adultas, hablábamos de esos 68 y más, pues los programas encargados de beneficiar a los adultos mayores eran pensión para los adultos mayores a partir del 2013 y los 70 y más, que eso fue creado allá por el año 2007. Iban acompañados por programas de salud, es decir, estos programas iban acompañados por aquel famoso seguro popular, ¿no? Que no solo podía proveer la parte de la atención médica, sino también la parte de medicamento, y que no era un programa gratuito como pensaban muchas personas, es decir, el seguro popular tenía un estudio, un análisis en donde tú categorizabas un nivel y a partir de ese nivel pues tenías la posibilidad o no de poder pagar esos servicios. Vino Insabi rompió el programa de salud y al romper Insabi con el programa de salud, pues evidentemente encareció todos los esquemas de salud. Y eso lo encontrábamos después de lo que eran los adultos mayores, los 70 y más, en lo que podría ser la transferencia monetaria no condicionada. Les doy dinero, no condiciono el dinero a esa pensión, pero independientemente de que no lo condiciono, pues está comprobado que ese dinero termina siendo a un programa de medicamentos. No tenemos medicamentos en el país para poder abastecer de la necesidad que tenemos en esa línea poblacional, o la atención médica en un esquema en donde los que hemos vivido un poquito esos estudios y hemos validado esos programas, pues anteriormente no era para presumir, pero teníamos, y actualmente desgraciadamente no tenemos esa capacidad de poder optimizar esos puntos, ¿no? Entonces te doy pero te quito en un factor en donde en esa balanza a lo mejor unos prefieren tener una pretensión económica mayor, pero que en los servicios terminan posiblemente diluyendo esos ingresos. Javier, ahorita platicaba sobre esta reducción de pobreza, educación, salud, alimentación y vivienda. ¿Qué es lo que deberían de pues estar solventando, digamos, o mejorando estos programas sociales? Sin embargo, pues hoy tenemos que la educación en México estamos en las evaluaciones a nivel internacional en los lugares más bajos. En cuestión de salud, tenemos una población que está enferma.
de lo que usted me diga y mande, ya sea diabetes, ya sea cáncer de cualquier tipo y en todas las poblaciones. En vivienda, hoy por hoy es más difícil adquirir una vivienda de tipo económico y de los otros los un poco jóvenes más le caros. preguntas. Sí, para mi generación es todo un tema saber si vamos a poder adquirir una vivienda o no. La pobreza se ha... en los datos que tenemos nosotros nos hemos enterado que la pobreza ha incrementado. Entonces creo que la chamba que tendrían que estar haciendo no la están haciendo de manera eficaz. ¿Qué vuelta tendríamos que darle para que estos programas realmente nos ayuden a tener una mejor calidad de vida, un mejor crecimiento y al poder ahora sí que solventar esos 5 puntos fundamentales? Sí, la capacidad de trascender sobre poblaciones más vulnerables y promover la inclusión social sería uno de los aspectos importantes. Cuando hablamos de poblaciones vulnerables, a lo mejor podemos encontrar áreas de oportunidad en líneas indígenas, en líneas donde la pobreza es exageradamente marcada, ¿no?, hacia lo que es esa pretensión social. Pero marcábamos varios puntos y es interesante. El enfoque a la reducción de la pobreza va más allá a la parte de la alimentación, sino va hacia la parte educativa y a la capacidad de generación. El hecho de que no tengan una capacidad de generación es importante. Y también entender que México migró del campo a la industria, pero el campo es importante. El campo necesita tener ese aliciente porque es el medio más rápido para sacar a una condición social que además no se va a mover porque no quiere moverse de esa condición, de ese estilo de vida, de esa línea tradicional, etc. Entonces, el campo sería uno de los puntos más importantes para hacer esa connotación. Hacia lo que son los enfoques de educación, por ejemplo, es importante etiquetar y es importante condicionar. El hecho de que yo pueda darte un apoyo de cierta cantidad de dinero, pero tú no tengas una condición de una beca, de un promedio, de una estancia, de una línea de inscripción constante, etcétera, etcétera, hace que el dinero de repente yo te lo pueda dar y tú puedas ir a un centro comercial, comprarte ciertas cosas, ¿no?, productos de uso personal y demás, y ese dinero ya no fue enfocado hacia lo que era el factor de la educación o cualquier otro factor. Y creo que hay uno de los puntos muy, muy importantes. Bueno, de hecho son dos, salud y vivienda. En el tema de salud, México implementa programas sociales que buscan mejorar el acceso, pero INSABI fue, pues ahora sí que un programa inexistente. Cri. Sí, tal cual, porque fue reconocido además por la parte presidencial, en donde INSABI fue uno de los grandes errores que se ha vivido en este... El fracaso, fue el Lo que pasa fracaso. es que podemos decir, ok, INSABI fue un fracaso, pero seguíamos con un seguro popular. El problema está en que ya no tenemos INSABI, y ojo, tampoco tenemos acá, ¿no? Sí. Entonces, eso promueve una línea de gasto increíblemente grande y además afecta a la calidad de vida, porque la salud evidentemente es un factor de calidad de vida. Teníamos que ver cómo generar ese enfoque de salud y cómo generar lo que en muchos países avanzados, como puede ser el Obamacare o cualquier otro programa que podríamos encontrar en países avanzados, pues son temas de amplio debate, pero de necesaria implementación. Quizá ese sería un punto. Y por último, el tema de la vivienda. Hoy, como tú bien dices, los jóvenes a la hora de afrontar el compromiso de comprar una vivienda, no solo afrontan contratos en donde lo que va siendo los apoyos y demás para la vivienda son insuficientes, sino además unas tasas de interés tan altas que no te permite generar planes de futuro y que, ojo, poder tener una vivienda no es un lujo. Es un derecho. Es un derecho, sí, pero que muchos lo ven de esa misma forma. Así es como han cambiado los tiempos en esta materia. Estimado Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros con este tema. No, hombre, al contrario, un gusto como siempre empezar la semana con ustedes y ya estaremos analizando más temas para que sobre todo la gente pues no se vaya con un discurso tan pobre como el que vimos, pobre como el que vimos a lo mejor en un debate en donde hay muchísimo más para poder hablar y sobre todo para poder enfocar en algo en donde algunos lo estarán haciendo bien, otros lo estarán haciendo mal, pero ojalá que haya un acuerdo para que por lo menos tengamos un México mejor. Gracias, Javier. Muchas gracias. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, muchas gracias. Javier Rueda, economista con nosotros.